editorial, a este lanzamiento. Estamos muy contentos desde Ediciones Delirio de estar en esta feria del libro que regresa a su modo presencial. Estamos muy contentos de caminar y transitar por estos pasillos, por estas escaleras nuevamente. Y en qué mejor marco que en la presentación del libro de Adán Medellín, El canto circular. Vamos a hablar y vamos a conversar con todos y todas ustedes sobre este libro que fue galardonado con el premio otorgado por el Concurso Nacional de Cuento Sueño de Asterión en el año 2013. Quiero leerles unos párrafos en torno al libro para pasarle después la palabra a nuestros presentadores y, por supuesto, después a nuestro autor. El canto circular. Un hombre acechado y poseído por el fantasma del antiguo marido de su mujer, un joven que sin quererlo se encuentra participando en una suerte de taller donde acaso ensaya o escenifica su propia muerte. Un poeta convaleciente cuya mente enmarañada navega en lo que bien podrían ser sus recuerdos o un producto de su nueva y afinada percepción. Un viejo atrincherado en una barca y abrumado por las visiones de sus vidas pasadas. Una pareja destrozada que se rehúsa a dejar partir al hijo desaparecido. En el canto circular de Adán Medellín, los personajes parecen deambular en un espacio liminal, ni aquí ni allá. Permanecen estoicos o anhelantes ante puentes que lo mismo unen que separan el placer del dolor, la salud de la enfermedad, el sueño de la vigilia, la muerte de la vida. Al interior de estas historias que nos presenta nuestro autor, nos encontramos con ancianas nigromantes, libros de poesía que parecen revelar el porvenir, sesiones espiritistas, escritores, enfermos, pero poseedores aún de algunas migajas de su poder creador. Hay voces, visiones y visionarios provenientes, no sabemos si de los recovecos de la locura o de una región más difusa, una zona gris donde se conjugan lo trágico y lo imposible. De esto vamos a hablar en torno a los relatos que contiene este libro, El canto circular. En primera instancia quiero presentar a Alma Mancilla, quien nos va a hablar sobre este libro. Pero antes de darle la palabra, quiero leer una breve semblanza para conocer a nuestra presentadora. Alma Mancilla es antropóloga y escritora, autora de los libros de cuentos Los días del verano más largo, Casa encantada, Las babas del caracol y otros relatos, El criado y otras historias de aflicción y Los intrusos, y de las novelas Hogueras, Archipiélagos, de las sombras, El predicador y Fulgor. Ha participado en diversas antologías en México y en Canadá, y su obra ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el año 2011, el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano en el año 2015, el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero del año 2018, el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano en el año 2020 y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola del año 2022. Desde 2020 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA que otorga nuestro país. Vamos a darle un aplauso a Alma Mancilla, por favor. Alma, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a Adán, la verdad es que a mí me emociona mucho estar aquí acompañándolo en la presentación de este libro en una reedición bellísima, ¿no? que ganó hace algunos ayeres un premio, me parece a mí muy merecidamente. Entonces, sin más, ¿no? Y porque tenemos poquito tiempo, yo paso a leerles aquello que preparé, que creo yo que resume un poquito lo que veo, que es un montón, ¿no? en este libro maravilloso. Palabras. La mujer me repite que debe encontrar las palabras. Con este par de frases da inicio El canto circular, cuento que da nombre al volumen que hoy se presenta, reeditado por Ediciones Delirio. En dicho cuento, un hombre interactúa con una mujer, una vidente, curandera, chamana tal vez.
Ese hombre busca a alguien que lo acecha. Quien lo acecha es un muerto, o tal vez no, quien lo acecha es una presencia. Y la sola palabra me pone los pelos de punta. La mujer, y cito, muele unas hojas, luego enciende una vela, me pregunta por la presencia. Por ti, Joaquín, yo le respondo, sé que el hombre me busca, le cuento las cosas que he visto. Tania y yo estamos alineados, el niño junto a nosotros. De pronto, por la mención de tu nombre, nos adentramos en una música silenciosa que nos lleva a un baile, a una ronda. La música es como un latido que se escucha en mi cabeza. Tania, el hijo y yo, sin poder contenernos, nos tomamos de las manos y empezamos a girar. Fin de la cita. Una presencia, una familia, una ronda. El círculo como motivo. Hay algo en la escena de apertura de este cuento y en diversos pasajes del libro más adelante que me hace pensar en el ritual, en la invocación y lo invocado, en aquello a lo que se llama, pero también en lo que se rehúsa a partir, en lo que tal vez no se ha ido y no se vaya ya nunca. Esta, claro, es solo una pequeña muestra del cuento, no se los voy a spoilear, y de lo que se van a encontrar en este libro. 7 magníficas historias que oscilan entre este mundo y el otro, entre lo real y lo inusitado. O tal vez sea mejor decir que exploran lo inusitado como posibilidad permanente de lo real, que hablan de ese otro mundo como un correlato del nuestro. En Aves como bisturíes en la frente, qué bello título, por cierto, Adán, un hombre, el poeta Héctor Biel Temperley, o alguien que se le parece mucho, se recupera de una cirugía craneal y observa con ojos nuevos, los ojos del convaleciente, el mundo que le rodea, el hospital donde está internado. Se observa sobre todo a sí mismo y a sus recuerdos, mientras se prepara para escribir esa experiencia de transitar por la cuerda floja entre la realidad y lo que podría ser el limbo del enfermo, quizá del demente, pero también, acaso, un lugar simbólico más elevado, tal vez mejor. En Soledades de Lucio conocemos al personaje de dicho nombre, Lucio, un pescador, y cito, que descreía de los curas pero bautizó a sus 4 hijos, no creía en los santos pero se santiguaba cada vez que se embarcaba en su lancha. Fin de la cita. Lucio ve vidas y eventos pasados y en el momento en el que se sitúa temporalmente el narrador de su historia, ha empezado a ser asediado por culpas y voces que le reclaman pasadas afrentas, al punto que parece dispuesto a morir así, en retribución y de manera misteriosa, a la medida de esa vida simple pero singular. Los Invisibles, un cuento en el que se evoca de manera a la vez tangencial y muy clara a Francisco I. Madero y a su afición por el espiritismo, nos permite asistir a la experiencia de una sesión de invocación a esos seres del más allá, esos invisibles, durante la cual un periodista en el México prerrevolucionario entra en contacto con fuerzas espirituales que le vaticinan y le aconsejan que se prepare para la batalla que está por venir. En Niño Perdido, cuento que se abre con un epígrafe del libro que el gran poeta Stéphane Mallarmé intentó escribir en memoria de su hijo muerto, atestiguamos cómo una pareja con problemas maritales pierde a su propio hijo en unas vacaciones en la costa. Lo que sigue es una crónica de lo que significa quedarse sin los que más amamos y, por lo mismo, sin asideros, sin respuestas, en lo que implica no saber soltar a los que ya no están y, en la desesperación, intentarlo todo, incluso lo impensable, lo incomprensible, lo que no tiene sentido más que para el que transita por los caminos del dolor y de la pérdida. Buscar a alguien entre los muertos, sentir que los muertos nos buscan a nosotros. Estos 2 hechos, atroces y maravillosos, son una constante en este libro. A la manera de los psicopompos, esas figuras que en diversas tradiciones espirituales tenían la función de guiar a los vivos en el reino de los muertos, Adán Medellín nos lleva de la mano por recovecos en los que reconocemos los espacios de lo familiar, de lo cotidiano, pero también los intersticios de ese otro mundo que nunca se nombra, pero en el que ya no somos lo que en este fuimos, cuerpo y carne, sino que nos convertimos en polvo,
en memoria, en, como dice Adán, almas pendientes, presencias. Más allá del tinte un tanto macabro de dicha idea, se me ocurre que tal vez lo que Adán quiera decirnos es que cuando partimos de este mundo permanecemos, que al irnos dejamos detrás algo más que un montón de huesos. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que el canto circular nos habla de abrir puertas, de eso que Víctor Turner, antropólogo, llamaba lo liminal, ese punto intermedio de transición entre espacios, realidades, mundos. De ahí, creo, la constante vocación al ritual, a su fuerza a la vez de restauración de un orden y de apertura de otro. Los místicos pensaban que se trataba de acceder a la experiencia divina desde nuestra carcasa de humanos. Y tal vez los personajes del canto circular intenten justo eso, aunque puede ser que cada uno de ellos se halle como el niño perdido del cuento del mismo nombre, más bien, y cito, en el limbo, en cierto presente ajeno al mundo de quienes lo buscan, vivo, medio muerto, fantasmal, una imagen, pero no del todo presente. La narrativa de Adán Medellín es elegante, precisa, evocadora. Los cuentos están estructurados de una manera que se aleja de la búsqueda de la revelación, de la epifanía, del final sorpresivo, del clímax deslumbrante, recursos tan manidos en ciertas vertientes del cuento contemporáneo, y nos ofrecen, en cambio, historias reflexivas y pausadas que apuestan por ahondar en la psique de los personajes y de la situación que los coloca en conflicto. Dichos personajes, un poco extraviados en la confrontación al suceso doloroso o extraordinario, no buscan necesariamente respuestas, ni en este mundo ni en el otro. Más bien, ahondan en sus preguntas. Escuchan justamente a esas voces que, desde la frontera, les hablan. Y me pregunto, ¿qué es el canto circular, a fin de cuentas? ¿No será ese canto la propia vida destinada a ser ese círculo que se cierra necesariamente con la muerte, la nuestra y la de los otros? ¿Con qué se queda uno de un libro? El lector conecta con un texto de muchas formas, en los temas, en los personajes, en la propia experiencia. De manera personal, me llena de gozo ver reflejados aquí muchos de mis gustos por las atmósferas sobrenaturales, por la posibilidad de otras realidades, por cierta omnipresente oscuridad. Celebro con Adán que este libro se reedite. Muchas veces excelentes autores e historias se quedan sin llegar al público por falta de difusión, porque el libro simplemente no llega a las librerías y a los lectores. En ese sentido, deseo y auguro al canto circular el mayor de los éxitos. Vuelvo también, en honor a la circularidad del título del libro, a su inicio. Palabras. La mujer me repite que debe encontrar las palabras. Y es que para todo escritor siempre es así. Uno debe encontrar las palabras. En el canto circular, Adán Medellín ha buscado las palabras para hablar de la vida, de la muerte, de lo que hay entre ambas. Y a mi humilde parecer ha dado en el blanco. No me queda sino invitarlos a que disfruten, como yo lo he hecho, de este magnífico libro, de sus imágenes y de su canto. Muchas gracias, Adán, y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Alma, por esta reflexión que nos acabas de hacer, y efectivamente los relatos del canto circular dejan esa huella fantasmal de lo que está ahí y que cruza ese umbral, y esas huellas que no solamente se quedan en el libro, sino que trascienden al resto de la obra de Adán, que cobran forma, ¿no? Ese fantasma cobra forma de ensayo y de poesía en otro de tus libros. Y tal vez hablemos después de eso, que nos puedas contar cómo eso se transmina hacia el resto de tu obra. Ahora quiero presentar al maestro Roberto Coria Monter. Él es investigador en literatura y cine fantástico, licenciado en diseño gráfico por la FAD de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con la tesis Introspección a una criatura de la noche, un análisis psicológico, gráfico y comunicacional de Batman. Imparte desde 1998 cursos, talleres, ciclos de cine y conferencias en diversas casas académicas. Es asesor literario del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido.
Coescribió las obras de teatro Yo es otro y de Niños y otros horrores, y es autor del Hombre que fue Drácula y Renfield, el apóstol de Drácula. Fue coconductor del podcast Testigos del Crimen y es coconductor del programa de radio Horroris Causa. Coordina, junto al doctor Vicente Quirarte, las jornadas de literatura de horror de la FIL de Minería. Fue coordinador del Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Felices 80, Batman. Co-coordinador del libro Cómics, Miradas desde el Arte y la Ciencia. Escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Publicado por Nitro Press. Ese es su proyecto más reciente. Durante 22 años fue perito en arte forense de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestro Coria, adelante. Gracias. Un aplauso, por favor. Muy amables y gracias por el retrato que acabas de hacer de mí. Felicidades por tu texto, Alma. La verdad, creo que realmente tengo poco que agregar. Creo que nos vendiste estupendamente bien este cómprenlo directo libro a la que venta. nos reúne esta tarde. Antes que todo, mucho gusto en saludarlos. Gracias por regalarnos su tarde. Gracias por estar aquí. También aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo a la distancia. Gracias a la transmisión que están haciendo nuestros amigos de Gata Negra, Amaranta Monterrubio, Los Espanagos. Gracias. Ahora sí ya me escucho. Gracias, querido. Y bueno, aprovecho, como les digo, para saludar a la distancia. Mientras están, obviamente, en esa transmisión, cualquier comunicación que quieran hacer en sus redes sociales, yo les invitaría a que utilicen el hashtag gatito, o sea, el canto circular. Hay que hacerle ruido a este libro porque verdaderamente lo vale. Pues bueno, yo realmente tengo que empezar de alguna manera con una anécdota, porque de alguna manera va a servir para poder expresar todo lo que significa este texto para mí. Yo a finales de 2021 tuve la oportunidad de participar en la segunda edición de un diplomado que se llama Los Límites de lo Posible, que lo convoca el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. A mí me tocó concretamente participar en el módulo de literatura fantástica en México, al lado de Vicente Quirarte, que ya ustedes seguramente conocen muy bien. Bueno, el punto es que en este módulo estudiamos desde autores mexicanos, o sea, como José María Roa Bárcena, hablamos de José Emilio Pacheco, hablamos de Amparo Dávila, o sea, de verdaderos pilares de la literatura fantástica en México, hasta llegar a autores más conocidos para nosotros, posiblemente muchos de ellos que nacieron y que adquirieron su esplendor en nuestro periodo de vida, como pueden ser Viviana Camacho o Bernardo Fernández Beff, el propio Bernardo Esquinca, y de hecho el gran eje del módulo de literatura fantástica en México fue un libro que se llama Ciudad Fantasma, que coordinó Bernardo junto con Vicente y que lo publica Almadía. Bueno, el punto es que generalmente todas las dos emisiones de ese diplomado se sustentaban en estos relatos contenidos en Ciudad Fantasma. Pero yo llegué el momento en que le dije al coordinador, a Sergio Hernández Roura, le dije, oye, ¿por qué no añadimos autores a nuevas voces? Y fue así como logré que agregaran a Raquel Castro, a Lola Ancira y a Dan, concretamente. Y concretamente por un relato, que es el relato que abre este volumen de cuentos que se llama El Canto Circular. Debo de decir que todos los asistentes a este diplomado eran iniciados, no eran personas con poco conocimiento de causa, doctores en letras, doctores en literatura mexicana, divulgadores de la cultura, o sea, personas que conocían acerca de la teoría y vaya, pues del desarrollo de este tema. Y lo que más me enorgullece es
que tenía toda la razón. Todos disfrutaron tanto el canto circular. Me hicieron muchos comentarios amables que se los transmitía Dan en su momento. Hablaban acerca de la agilidad de su prosa. Su prosa es poética. La construcción de el relato, las palabras que elige, todas son precisas. De hecho, Alma mencionó la palabra precisa. Yo creo que define muy bien su narrativa. Yo diría que es precisa como un bisturí, porque elige a Dan perfectamente cada una de las palabras con la intención de lograr un efecto en cada uno de nosotros. Y finalmente lo consigue a través de párrafos muy bien estructurados. Pareciera que cada palabra que va abordando una tras otra encajan perfectamente para lograr un efecto. Y bueno, se desvivieron en halagos, hablaron acerca de lo imaginativo que es la propuesta, hablaron acerca de, como les digo, la creatividad, y definitivamente todos coincidieron que él era una de esas nuevas voces que definitivamente teníamos que seguir y tener que tomar en cuenta. Entonces, a mí me da mucho gusto saber que tenía la razón. Y me preguntaron, ¿cómo fue que llegaste a este libro? Y bueno, realmente todo ocurrió de una manera muy afortunada, porque a finales de 2019, aquí está la primera edición, ahí tú la tienes, querido. Gracias. Adán me lo regaló, este libro de 2013, publicado en 2013, y me gusta muchísimo que en su 10º aniversario vuelve a llegar con nosotros con aire nuevo, porque a los 6 estupendos relatos que lo integran, hay un bonus track en esta edición que nuestros amigos de Ediciones El Lirio ofrecen para todos nosotros. Verdaderamente no encuentro una excusa para que ustedes no lo compren y para que no lo integren con mucho cariño a su biblioteca, sobre todo que lo devoren. Bueno, como les digo, a estos relatos, todos, ahí viene la cuestión. Toda antología es variada. El resultado, hay algunos cuentos que son más afortunados que otros, toda antología es así. Pero aquí en este caso, los cuentos de Adán mantienen un perfecto estado, mantienen un nivel de calidad constante que no decepcionan en lo más mínimo. Por eso yo creo que es una lectura necesaria, indispensable, y yo creo que digo, ahorita a lo mejor habrá tiempo de comentarlo, que en el gran engranaje de la literatura fantástica en México, Adán es una voz que definitivamente tiene que ser incluida, porque yo en muchos momentos, el cuento que abre el volumen, que es homónimo, El canto circular, yo por momentos, y no solamente en El canto circular, en el niño perdido, yo leo, identifico, y eso me gustaría que el autor al rato nos dijera cuáles son sus fuentes de inspiración, porque obviamente todo escritor es la suma de las lecturas que ha acumulado. Entonces, yo por muchos momentos leo a Borges, me recordó a muchos cuentos del Libro de Arena, leo a muchos, encuentro a Cortázar, encuentro a Ibargüengoitia en muchos momentos. O sea, todo está perfectamente integrado. Así que, pues verdaderamente celebro muchísimo que hayan decidido Ediciones del Lirio sacar este volumen, porque yo en ese momento, cuando Adán me regaló el libro, yo sabía quién era, yo sabía que era un escritor, pero yo fui comprobando cómo fue templando el acero de su alma, porque en 2020 publicó una novela que se llama Acéldama, y es una novela que disfruté de principio a fin. Es un tema más cercano a los horrores de la realidad. Aquí los horrores, la línea entre la vida y la muerte que presentan los cuentos del canto circular están muy bien establecidas. Pero en cambio Acéldama nos acerca a un horror verdaderamente punzante, es el horror de lo que tenemos a nuestro lado, que nosotros podemos enterarnos en las noticias. Pero bueno, ya hablé yo demasiado.
Solamente, de veras, los felicito muchísimo a Ediciones El Lirio. Ojalá que tenga una muy buena acogida el canto circular. A mí me gustaría verdaderamente que en 10 años podamos estar celebrando a 20 años del lanzamiento del canto circular y sobre todo que lo estemos festejando con una cuarta o una quinta edición. Sería maravilloso. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Claro que sí, maestro, y como bien lo dice el maestro Coria, efectivamente cuando hablamos a Dani y yo sobre una nueva edición del canto circular, Adán me dijo sí, pero vamos a agregarle algo nuevo, y es justamente ese relato que hacen de este libro una novedad, ¿no? Algo inédito, ¿sí? Y que se parece a esa primera edición, pero a la vez tenemos un nuevo producto aquí. Vamos a cederle la palabra sin más a nuestro autor, Adán Medellín. Él es escritor y periodista, que quiso ser futbolista y paleontólogo. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, donde realizó estudios completos de periodismo. Ha publicado 5 libros de cuentos, una novela, un ensayo y una traducción conjunta de poesía. Su narrativa ha obtenido el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí en el año 2017, el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en el año 2019, el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza 2019 y el Iberoamericano de Cuento Ventosa Arrufat Fundación Elena Poniatowska en el año 2020. Obtuvo su segundo Premio Bellas Artes en ensayo literario en 2019. Textos suyos han aparecido en España, Argentina y Cuba, y fue parte de la redacción de Playboy México por 12 años. Ahora imparte talleres de narrativa en formatos presenciales y virtuales, colabora en varias publicaciones y es columnista en neotrava.com. Cofundador de la Cafebrería Ítaca, espacio de librería, cafetería, talleres. En 2022 fue seleccionado por la revista Casa de las Américas como una de las 22 voces relevantes de la literatura mexicana joven. Sin más, vamos a darle un aplauso a Adán Medellín. Bravo. Bueno, primeramente me desborda la emoción, ¿no? Por todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Agradezco muchísimo, primeramente, pues, a mi querido amigo Marcos Daniel Aguilar y a las gestiones que hizo con Rubén también, Rubén Mendieta, que son los editores y gestores de la posibilidad de tener este proyecto narrativo otra vez pues listo para encontrar nuevos lectores, ¿no? Lectores y lectoras que quieran tener la posibilidad de adentrarse en este tipo de relatos. Muy agradecido con estas dos personas que puedo decir que admiro genuina y grandemente, que son Alma Mancilla y el maestro Alberto Coria. Es muy curioso, al maestro Coria lo conozco hace mucho tiempo, yo cuando me acerqué a él hace, digamos, relativamente poco tiempo, otra vez le dije, yo fui alumno suyo, profe, a lo mejor no se acuerda de mí, pero muchas cosas que usted decía en un curso que usted daba en Casa del Lago me impactaron profundamente y confirmaron mi vocación por tratar de contar historias, ¿no? Y por la importancia que tienen estas para todos, para hacernos lo que somos, ¿no? Lo que somos exteriormente y sobre todo internamente, ¿no? Entonces, para mí es una tremenda satisfacción tenerlo aquí a mi lado y escucharlo comentar amablemente este libro. Y a Alma la conocí como escritora, como compañera, como colega de letras. Siempre he quedado muy impresionado por su tremenda facultad narrativa, ¿no? Es una escritora de cepa con tremendas historias también, justamente ella lo ha comentado, que bordean estos límites justamente, estos terrenos de lo liminal, ¿no? Donde se encuentra lo sobrenatural, ¿no? Lo fantasmal, el horror. Entonces ha sido para mí un deleite poder encontrarla estos últimos años y poder disfrutar en sus libros pues una compañera también que está haciendo un gran trabajo, ¿no? Entonces para mí es una tremenda satisfacción estar aquí también, ¿no? Porque yo soy de la Ciudad de México, pero tiene 3 años que junto con mi esposa Lore Rojas nos mudamos a Cerritos, San Luis Potosí, y desde ahí ese lugar hemos hecho un bastión de resistencia con una cafebrería, la Cafebrería Ítaca, donde tratamos de crear un espacio justamente para que la gente tenga la posibilidad de acceder a la literatura, a los libros, ¿no? Tener algunos espacios donde coordinemos algunos talleres, crear o encontrar a los lectores que están en otros puntos distantes, a lo mejor de la República, fuera de la
centralidad de la capital o de las grandes ciudades y propiciar un espacio y un ambiente justamente para que la narrativa, los cuentos, la literatura esté a flote con quienes más importan, que son los lectores y las lectoras, ¿no? Entonces todas esas cosas se unen en esta presentación muy emotiva para mí. También obviamente ver en el público a muchos queridos amigos, amigas, compañeros de letras, lectores. Creo que justamente uno de los grandes digamos, méritos que podría tener yo es afortunadamente tener amigos que son grandes lectores y lectoras y que me han también podido apoyar desde su lectura para forjarme mejor, ¿no?, en este deseo que yo tengo de ser escritor. Y hablando específicamente del canto circular, lo decía bien Daniel, lo platicamos el año pasado sobre la posibilidad de traerlo de vuelta, digamos, a la memoria. Es un libro también que Lore ha defendido mucho, ¿no?, porque también le gusta bastante. Entonces, todo se ha ido dando afortunadamente con buen camino para tener esta edición nueva. Justamente se cumplen 10 años de esta primera edición que mostraba Roberto aquí al lado y que tiene por ahí también Julio, ¿no? Y la verdad es un trabajo bellísimo, le decía yo hace un momento a Rubén. Yo amo profundamente esa primera edición, pero esta edición es bastante especial, sobre todo porque tiene una identidad propia, ¿no? Nació justamente con la visión editorial de rescatar el espíritu del libro, entonces creo que eso es muy importante desde la portada, que es un trabajo increíble y que trata de retratar o de condensar varios de los relatos de los que han estado hablando amablemente Alma y Roberto, ¿no? Entonces, ¿por qué escribí yo el canto circular rápidamente? Bueno, más o menos en las fechas en que yo empecé a escribir estos primeros relatos, en realidad son relatos que muchos de ellos nacieron como ideas o como proyectos cuando yo estaba en la universidad. Los compartí con algunos amigos, por ahí con Alejandro Arteaga también, otro querido amigo, y yo estaba sobre todo en ese momento muy obsesionado por poder tratar de procesar la enfermedad y la muerte de mi madre, ¿no?, que había ocurrido en un periodo de un par de años. Ella falleció en 2008 de un cáncer terminal muy sorpresivo, y entonces cuando uno se enfrenta a este tipo de primera muerte muy grande o muy profunda, se pregunta justamente muchísimas cosas, ¿no? Trata de comprender por qué ocurren ciertas situaciones. Yo tenía en ese entonces 24, 25 años, entonces también tener un deceso en ese momento, ¿no?, digamos, contrapone profundamente la vitalidad que uno siente en ese momento, todo ese montón de sueños, de energía, ¿no?, de ideales, con una realidad atroz, ¿no?, como es la realidad de la muerte y una enfermedad como estas, ¿no? Entonces yo empecé a explorar por medio de varios textos qué representaba para mí, no tenía una respuesta clara, y entonces empecé a encontrarme con algunos personajes que vivían de algún modo este tipo de encuentros, ¿no?, en esta zona límite, porque justamente una de las cosas que más me obsesionaba era empezar a comprender si era posible que existiera este puente, ¿no?, es decir, que esa barrera que parece tan sólida entre la vida y la muerte, o entre los vivos y los muertos, en realidad parecía bastante porosa en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias, ¿no?, a partir de la memoria, de los recuerdos, de las sensaciones, de los sueños. Entonces todo ese mundo, digamos, se abrió a la posibilidad de la escritura justamente con esa reflexión, ¿no? Entonces yo escribí, no puedo decir que gozoso en el ánimo, pero sí gozoso por lo menos en la escritura, ¿no?, todos estos textos. Fui también muy afortunado porque el primer texto, el canto circular, yo lo envié a una convocatoria que hacía la Universidad Veracruzana, la convocatoria por el mejor relato universitario Sergio Pitol, y ganó ese premio. Entonces pues yo tenía 25 años, ¿no?, y para mí fue un shock decir, parece que de verdad vale la pena lo que estoy escribiendo, ¿no?, sobre todo con un premio que es muy prestigioso, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea de acompañar ese relato con el resto de los relatos, porque yo sabía que la búsqueda estaba en cierto camino, y entonces justamente algunas de las lecturas que recuerdo muy bien que me rodeaban en ese momento ya las han ido mencionando, ¿no? Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, soy un fanático total de Juan Carlos Onetti, y también de otros escritores como Marcel Schwab, por ejemplo, que tienen una sutileza de escritura también para tratar algunos de estos temas, y me brindaban también, digamos, la posibilidad de conocer atmosféricamente tonos, ¿no?, o posibilidades narrativas. Entonces fui encontrándome en el camino con estos autores y también usando mis propias obsesiones para esto, ¿no? Hay relatos, digamos, yo diría muy librescos, nacidos directamente de lecturas, ¿no?, como el caso de El canto circular, ¿no?, con algunas reflexiones de Ricardo Piglia por ahí y de los rituales que investigó Marcel Mauss en algunas tribus o en algunos pueblos originarios sobre cómo llevaban el duelo, ¿no?, y la idea de que cuando una persona moría en una de estos nuestras comunidades, si la persona era responsable de la muerte de alguien, el responsable debía de asumir la responsabilidad de esa vida, es decir, convertirse en una especie de doble
continuando con el legado de esa vida, ¿no? Entonces me pareció una idea poderosísima y de ahí, digamos, se transformó para escribir algo como El canto circular, ¿no? Otros textos, yo también soy un gran lector de poesía, me gusta muchísimo, y por ahí anda un libro justamente que yo menciono en el segundo relato de un poeta chileno, Enrique Lin, que se llama Diario de Muerte. Es un libro real, es el libro que él escribió como una especie de bitácora después de que él justamente le encuentra que tiene un cáncer demasiado pues violento, que también lo llevaría finalmente a la muerte, y él, en vez de escribir un libro, digamos, triste o acongojado sobre eso, escribe un libro tremendamente irónico sobre lo que representa. Él dice: pasar de la república de los sanos a la república de los enfermos, ¿no? Y no tener un pasaporte de regreso. Entonces me parece una reflexión tremendamente profunda en su ironía, porque es algo que vivimos cotidianamente quienes hemos lidiado en algún momento con una enfermedad, ¿no?, importante. Entonces estaban esos dos libros, y obviamente estaba el libro de Héctor Vial-Temperley, la poesía, con el libro más famoso que se llama Hospital Británico, que es justamente ese gran poema, digamos, total, donde él recolecta fragmentos de su obra, de las diferentes obras, y entonces trata de comprender lo que a él le pasó en un quirófano de hospital cuando trataron de extraerle un tumor cerebral, ¿no? Él sale de esa experiencia tremendamente turbado, digamos, por una especie de misticismo desbordado, ¿no?, de haberse encontrado con un mundo que desbordaba su comprensión y sus palabras, y él como poeta trata, él siente que lo hace torpemente, de hablar de esa experiencia, ¿no?, que son estas experiencias límite que posiblemente muchos conozcamos en personas que han pasado por el quirófano o por la anestesia o por operaciones importantes y que tienen estas visiones como a los portales del otro lado, ¿no? Entonces estaba este conjunto, digamos, de obras muy ligados a lo libresco y otro grupo de relatos, digamos la segunda mitad, que tiene que ver con experiencias concretas, ¿no? Por un lado la experiencia de Lucio, ¿no?, en este libro, perdón, en este cuento sobre este pescador que empieza a sentir que lo acosan sus vidas en el pasado y empieza a sentir, por ejemplo, que tiene una vida por ahí ligada a la vida de Judas Iscariote, pero también a vidas de otras personas que él no conoce, pero que parecen reflejarse en sus sueños, ¿no?, y eso lo lleva a tomar cierta decisión sobre sí mismo, ¿no? Entonces yo escuché muchas ocasiones yendo de viaje a un pueblo que yo quiero mucho en Veracruz, que se llama Tecolutla, un pueblo pesquero donde mi familia tenía una pequeña casa, historias como esas, ¿no?, de la gente. Entonces siempre me fascinó esa oralidad para contar lo sobrenatural en este tipo de lugares, ¿no? Está Lucio por ese lado, y también está un cuento que se llama Los demonios, ¿no? Ese es un cuento también que nace, digamos, de dos vertientes, una por la posibilidad periodística que yo tuve durante mucho tiempo de trabajar en Playboy y entrevistar perdón, a gente relevante. Entre ellos tuve la posibilidad de hacerle la última entrevista en vida a Daniel Sada, que es uno de los grandes escritores mexicanos, ¿no?, del siglo XX, un tremendo renovador del lenguaje y de la forma, y yo pude hablar con él básicamente en su lecho de enfermedad. Entonces el cuento mezcla, es una especie de documento, ¿no?, sobre esa conversación con Sada, él conectado, ¿no?, y haciendo un esfuerzo por tratar de salir de la enfermedad, que finalmente lo terminaría con su vida, y tratar de recordar o recobrar su conciencia narrativa, porque a eso le parecía posiblemente lo más doloroso de la enfermedad, todos los proyectos pendientes que habían quedado en su escritura, no poder encararlos, y la ligué con un hecho que pasó en mi familia, un tío mío que también pasando por un proceso de una enfermedad renal, empezó a tener, digamos, también una especie de misticismo, pero ligado a las matemáticas y a la física, que era lo que a él le fascinaba, ¿no? Entonces uní esos dos relatos y me di la licencia que me permitió la narrativa de que en esa entrevista yo me encontraba con ambos y dialogaba sobre algunas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente los relatos finales, Niño Perdido, justamente mencionaban, está basado en una lectura de Stéphane Mallarmé sobre este libro tremendo que es Para una tumba de Anatole, un conjunto de fragmentos que él trató de escribir cuando su hijo fallece siendo niño, y él tiene la convicción de que él era tan pequeño que no tenía la conciencia de la muerte. Entonces, mientras él no tuviera la conciencia de que estaba muerto, él no estaba muerto. Es una idea tremendamente reparadora y tremendamente mágica, ¿no? Los muertos no saben que están muertos y no tienen la conciencia de estarlo, ¿no? Y es una idea que también ha estado explorada en diferentes tradiciones narrativas. A mí me fascinó y entonces traté de hacer algo con esa idea, ¿no?, con ese texto maravilloso de Mallarmé y tremendamente demoledor. Y finalmente, justamente en estos años en que yo había estado pensando con deseo secreto en poder tener una edición nueva, siempre pensé que quería añadir un relato más, ¿no? Y a mí la imagen de Francisco I. Madero, cuando la descubrí, también me pareció bastante interesante, bastante peculiar en nuestra historiografía, ¿no? Me pareció uno de esos personajes que realmente eran personajes literarios que habían saltado increíblemente a la vida histórica y habían tenido una relevancia tremenda, que parecía que estaban extraídos de una novela. Entonces
yo jugué con la posibilidad de encontrar, ¿no?, a un personaje que se encontrara con las sesiones espiritistas que le dictan el camino, digamos, a Madero, y trabajar desde ese lugar. Entonces, la idea de todo esto es tener la posibilidad de que quienes gustan de este tipo de historias puedan acercarse desde este tipo pues de textos, ¿no?, a la posibilidad de lo otro, ¿no? A mí me fascina tremendamente también toda esta parte policíaca, ¿no?, y realista, pero también esta es una posibilidad de mirar los ojos y hacernos preguntas profundas desde lugares que no forzosamente tienen una respuesta unívoca, ¿no? Agradezco tremendamente entonces la posibilidad de poder estar aquí con ustedes, de tenerlos en compañía, y pues cedo el micrófono para lo que haga falta. Sí. Bien. Gracias. Bravo. Mil gracias, Adán. El tiempo apremia, y más en estas actividades. Me gustaría, tenemos tiempo todavía para conversar con el público. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario en torno a lo que la maestra Alma, el maestro Coria, el mismo Adán nos comentaron acerca de este libro. Adelante, tenemos unos minutos, conversemos, por favor. Vas, Julio. Adelante, Julio. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición que nos hicieron, Marcos, Alma, Roberto, y un gusto escucharlos, y también desde luego Adán. Yo quiero hacer una pregunta, y ya la mencionaron más o menos, mencionaron este tema todos, pero me gustaría que Adán ahondara más en eso, me parece muy interesante. Y es la pregunta en torno a la edición. Este libro ya consta de una segunda edición, según nos contaron todos ustedes, y tú mismo nos has platicado, ya tenías la primera edición, y cuando te hacen el ofrecimiento de que la edición vuelva a circular, del cambio circular, tú decides agregar algo nuevo, y eso me parece digno de celebrarse, porque no todo escritor hace eso. Por ejemplo, el texto que agregas, pudiste haberlo mandado a una antología, a una revista, pudiste no haberlo, quizá lo pudiste haber tenido en tu archivo personal. Sin embargo, no fue así. Entonces, esa práctica me parece interesantísima. Creo que es algo que no es tan visible ahora. Quizás sí antes. Por ejemplo, Luis Borges tiene varias ediciones de libros suyos. También lo hizo Arreola, también lo hizo Russo, entre muchos otros. No solo estoy poniendo ejemplos conocidos. Entonces, me gustaría que nos hablaras de este texto, que si infiero bien es el texto sobre lo espiritista de Madero, en torno a Madero, pero más allá del relato me gustaría que nos hablaras de qué es para ti concebir una nueva edición de un libro tuyo. Bueno, en realidad yo creo que para quienes nos dedicamos a esto siempre ha sido un sueño la posibilidad de poder reeditar cualquiera de los títulos, ¿no?, a los que les hemos dedicado tinta y sangre, ¿no? Y un texto como este particularmente me daba mucha emoción, ¿no?, porque representan también como una etapa de escritura muy precisa para mí, ¿no?, con una serie de temas también que yo había logrado, yo siento, trabajar con la sensación de que los había trabajado correctamente, pero que de repente me quedaban todavía como pendientes algunas cosas, ¿no? Y una de ellas justamente a veces nos pasa estos descubrimientos que vamos teniendo adelante, ¿no?, con el tiempo, y que uno quisiera poder integrarlos, ¿no?, donde siente que van encontrándose con, digamos, con el río preciso, ¿no? Y aquí el río era el canto circular, ¿no?, y que alimentaba justamente todas estas búsquedas. Yo había producido este texto, lo había escrito, y yo siempre dije, si tiene que estar en un lugar, tendría que estar en el canto circular, porque corresponde a esa búsqueda, ¿no? A veces es muy difícil editorialmente poder acomodar eso, ¿no?, porque sean los concursos, sean las propias presiones editoriales, sea el ansia de escribir y de publicar, hace que seamos un poco desordenados en las cosas, y entonces tenemos algo que consideramos que es lo mejor, aunque sea todo un poco desigual y todo más o menos tirando a diferentes partes, y no tenemos la oportunidad, digamos, de encapsularlo y entregarlo como quisiéramos. Y en este caso se dio la feliz posibilidad de que fuera así, ¿no? Un texto que nació varios años después de los otros, tenía de todas formas para mí el mismo espíritu, ¿no?, la misma onda, la misma fuerza, la misma presencia en el tono. Entonces me pareció maravilloso tener esa posibilidad, y de hecho yo le comenté desde el principio a Daniel, si este texto podemos hacerlo, quiero incluir esto, ¿no?, por un lado como un acto de gratitud, ¿no?, a la generosidad de tener esta posibilidad, porque no es una posibilidad que tenemos todos los días, sobre todo los escritores que escribimos cuento, que es un género que muchas veces queda muy perdido, ¿no?,
y además de tener una edición que complete, ¿no? Ahora sí, digamos, o que pueda abarcar los intereses que tenía este libro, incluso años después, ¿no? Y ojalá que así pueda seguir sucediendo en otros momentos, con otras ediciones, también para otros amigos y amigas escritores que tienen este tipo de búsquedas, que trabajan con el cuento y que también han escrito textos maravillosos y que desgraciadamente a veces no están accesibles a todo el público. Por supuesto, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí. No, bueno, yo sí soy un obsesivo, ¿no? Total de la escritura. Si tengo la posibilidad de corregir, corrijo hasta donde puedo hacerlo, ¿no? Y sí hay algunos detalles, algunos cambios. A quien le guste justamente la anecdótica podrá cotejar las dos versiones y ver que, aunque digamos el mensaje está, dirían por ahí, ¿no? Sí hay ligeros movimientos, ligeros toques. Me gusta muchísimo pensar también en esa posibilidad de revisitar los textos, ¿no? Hay quien dice, me parece esta famosa frase, ¿no? Que los poemas no se terminaban, se abandonaban. Y siento que los libros de cuentos también, los cuentos tienen algo en eso, ¿no? Muchas veces uno tiene la posibilidad, cree que termina el cuento, pero después hay algo que dices, tal vez podría volver y hacer algo por esto. Tal vez este adjetivo podría ser aún mejor, podría ser mucho más sutil, podría ser más potente, podría quitarlo simplemente porque no necesito tenerlo ahí. Y bueno, esa obsesión está presente en el libro y afortunadamente también los editores y la gente que ha podido verlo, pues lo tuvo que sufrir, pero la pasamos bien de todas formas. Sí, mil gracias, Adán. Sí, fue muy extraño. Yo conozco el libro justo desde su primera edición, desde 2013, y es un libro que vibraba muy altamente dentro de mí. Incluso muchos de los temas y de la esencia del libro, a veces no sabía, yo, o sea, permanecieron mucho tiempo en mí, ¿no? Y fue que le dije, Adán, tenemos que traer de vuelta este libro, y fue muy extraño tener que corregir sobre la primera edición, y sí hubo cambios, y Adán hizo también esos cambios, y lo van a ver cuando hagan el cotejo. No me queda más que agradecerles. Quiero, antes de terminar, que le demos un aplauso a Rubén Mendieta, director de publicaciones de Ediciones del Lirio, que nos acompaña esta tarde. Y el bello trabajo editorial, de diseño editorial, de Patricia Reyes, que también está acá. Pati, mil gracias. Maestra Alma Mancilla, muchas gracias. Maestro Roberto Coria, mil gracias por acompañarnos. Y un aplauso a nuestro autor Adán Medellín, por favor. Felicidades. Aviso especial en el stand 207 en planta baja.